Hola, Oltubers. He ido al cine. Ya sé que, dicho esto así, puede parecer vulgar y común, pero hay muchos sitios donde no se puede ir al cine todavía, porque los cines están cerrados y eso es una gran catástrofe dentro de la enorme tragedia que estamos viviendo. Al margen de eso, encontrarse con el cine siempre es encontrar ese lugar común donde acostumbramos a disfrutar y afortunadamente hay algunas películas que nos reconcilian con estos tiempos de escasez, de grandes blockbusters, donde los grandes títulos estadounidenses pues están en conserva esperando el momento propicio para ser estrenados. He visto una película polaca titulada Corpus Christi, la ha dirigido Jan Komasa y la ha protagonizado Bartosz Bieleni, que es un actor que puede resultar un poco chocante, no es un actor que interprete un personaje atractivo, apasionante, sino más bien su actitud parece que aleja al espectador un poco de sus intereses, pero la verdad es que al final la película funciona como un cañón y uno acaba satisfecho de haber disfrutado con esta historia de un impostor. Porque es la historia de un joven que está encerrado en un reformatorio que tiene un convenio con un aserradero en un pueblo lejano, donde los internos en ese reformatorio acaban en el aserradero trabajando. Y eso es lo que le pasa al protagonista, que después de estar ayudando al cura del correccional, pues acaba enviado al aserradero. Pero por el camino él se pierde un poco y cuando le preguntan quién es, él dice que es cura. Porque como había estado trabajando con el sacerdote del correccional, pues ya está explicada la razón por la que a este tipo no desentona haciendo de cura. Y justamente en ese pueblo, que es el pueblo del aserradero, hay un cura que tiene que ir a hacer gestiones a Varsovia y le dice, pues si no te importa, quédate aquí unos días y ocupas mi puesto. Bueno, a partir de ahí, digamos que se desarrolla el drama del tipo que está ocupando un lugar que no le corresponde y que tiene que salir adelante como sea. Lo cual me lleva a recordar que a lo largo de la historia del cine ha habido un montón de impostores y vamos a repasar, aunque sea por encima, algunos de estos individuos que han dado mucha emoción a las películas porque generalmente son los protagonistas de esos films y el espectador casi siempre se pone a favor del protagonista y en consecuencia siempre está temiendo que le descubran y que la cosa se chafe por cualquier sitio y que su héroe acabe atrapado. Bueno, hay para todos los gustos. Hablo de impostores, no hablo de estafadores, porque de estafadores pues podríamos hablar desde lo del golpe hasta los tramposos, por poner dos extremos, pero eso sería motivo de otro vídeo quizá en alguna ocasión si resulta interesante. No, hablo de gente que ocupa el lugar de otra persona, que se hace pasar por otra persona para conseguir sus intereses. Seguro que la primera película que os ha venido a la cabeza es Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks persiguiéndole. Ese tipo que adopta diferentes personalidades, la más característica, la del piloto de avión, que va haciendo de las suyas para sacar adelante sus trampas, y la verdad es que, a pesar de ese enfrentamiento directo con el tipo que le persigue, es capaz de vacilarle todavía un poco y decirle, no me vas a pillar ni de lejos porque yo soy muy listo. El hecho cierto es que generalmente los impostores es gente lista porque tiene que tener en la cabeza un montón de datos sobre los que trabajar su personaje, ¿no? Yo diría que la película más interesante a este respecto, en parte porque también corresponde a un hecho real, es justamente El impostor. Es una película muy reciente, de hace 6 años, hecha por Bar Layton, que cuenta el caso de Frédéric Bourdin. En un pueblo desaparece un niño y al cabo de los años aparece el tal Frédéric Bourdin, que por cierto es francés, y le dice a sus padres que es él, que ha vuelto, que desapareció, que le raptaron y que ahora ha vuelto. Y los padres pues no tienen en cuenta ni que el individuo es notablemente mayor porque tenía 23 años y entonces el chaval desaparecido debería tener 16 ni nada por el estilo, y ese tipo se incrusta en la casa de esa gente a la que dice que ellos son sus padres y ellos le creen. Hay que tener en cuenta también el sufrimiento que lleva los años pasados tras la desaparición del niño, cosa que también ejemplificaba muy bien la película Dos cabalgan juntos, de John Ford, con aquella madre que estaba obsesionada con que aquel indio, que evidentemente no era su hijo, era en realidad su hijo, ¿no? Y bueno, pues esta es una historia de impostura verdaderamente fantástica y muy bien contada, y que nos lleva a recordar que tenemos también el caso del intercambio de Clint Eastwood, donde Angelina Jolie no acepta
al niño que le han devuelto como si fuera el suyo. Es decir, aquí lo que pasa es que aquí no hay un impostor claro, el niño no es un impostor, al niño le llevan y le traen y no hay intención por su parte de estafa. Sí lo hay, sin embargo, en 6 grados de separación, una película de Freese Pisi, donde el bueno de Will Smith aparece un día en casa de unos burgueses en Nueva York, gente relacionada con la cultura y el arte, gente que se mueve en el terreno de las galerías y de los museos, y les dice que además de amigo de su hijo, él es hijo de Sidney Poitier, el actor, el legendario actor de los años 60, 70, 80, que consiguió el Oscar por Los Lirios del Valle, en fin, un personaje que todos vosotros conocéis. Y este tipo mantiene la idea de que, bueno, pues su padre, si bien es un poco despegado, pues le protege. Y así va tratando de estafar a esta gente y vivir a cuenta de ellos. Y presenta la famosa teoría de los 6 grados de separación que va en el título, que indica que cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede estar relacionado en 6 saltos con quien queráis. Con el Papa, con el presidente de los Estados Unidos o con Stalin. Pero hay que dar los 6 pasos oportunos para encontrarse. Un personaje representativo de la impostura es sin duda alguna Tom Ripley, el legendario personaje creado por Patricia Highsmith al principio de su carrera y después protagonista de 4 novelas más. Fundamentalmente ha sido llevado al cine en los años 50 por el cine francés, con Alain Delon de protagonista, en la película A Pleno Sol, y más tarde protagonizada por Matt Damon en El talento de Mr. Ripley, que sería más o menos el título original, El talentoso señor Ripley sería la traducción. Bueno, pues aquí nuestro personaje se lanza de cabeza a la aventura de buscar a un individuo, su padre le ha encargado que le busque en Italia, y él va. Y bueno, pues acaba matándolo y acaba adoptando su personalidad y empieza a sortear miles de peligros de la policía, de los amigos, de la familia. Absolutamente todo el mundo persigue a Tom Ripley, que está haciendo el papel del tipo que ha matado. La verdad es que, como decíamos antes, el espectador, el lector, se pone del lado siempre de Ripley porque le agobia que le vayan a pillar. Pero bueno, no le pillan. Bueno, en la primera película sí. En A Pleno Sol sí, pero son convenciones de la época. Digamos que después Tom Ripley, haciendo de impostor, ha aparecido en un montón de novelas más. Hay un caso muy curioso, el del protagonista de Holly Motors, una película de Leos Carax, que es un tipo que hace un cine extravagante, que va interpretando a diferentes personajes a lo largo de la película. Lo mismo es un terrorista anarquista que un elfo, que un... Él dice que es hijo de una familia de gorilas, que es el amante de Kylie Minogue, o vaya a saber cuántas cosas, pero la verdad es que no es una película más o menos canónica dentro del asunto de los impostores. Sí lo sería, sin embargo, Zelig, la película de Woody Allen, donde el personaje que él mismo interpreta se va mimetizando con el terreno, de manera que ahora es un revolucionario cubano, luego es un indio, luego es un psiquiatra y luego, por ejemplo, es un nazi. Imaginaros a Woody Allen, que es judío, como sabéis, metido dentro de un desfile nazi, ejerciendo de preboste de la corte de Hitler. Bueno, pues esta especie de falso documental es, diríamos, la apoteosis del género de los impostores. Pero hay, por supuesto, muchos más ejemplos que pasamos a detallar partiendo de uno verdaderamente ejemplar. Quizá convendría recordar que hay una legendaria canción interpretada por The Platters que se titulaba El gran farsante o El gran impostor, y que es una canción que después ha tenido sucesivas versiones de gente como Sam Cooke o Dolly Parton o incluso The Band, y por supuesto la legendaria versión de Freddie Mercury, que con The Great Pretender se convirtió, bueno, no se convirtió, ya era un tipo súper famoso, pero alcanzó todavía cotas más importantes. Hacíamos referencia a un caso ejemplar, como puede ser la novela El adversario. Y menciono una novela porque también ha sido llevada al cine, ya que estamos hablando de películas. Manuel Carrer, que es uno de los practicantes de la llamada autoficción, escribió El adversario sobre el caso real de un individuo que se hizo pasar por quien no era. Y, por ejemplo, se hizo pasar por médico de diversas organizaciones, de la Organización Mundial de la Salud, de Médicos Sin Fronteras, y esta categoría le permitía a él acceder a instancias donde iba consiguiendo el dinero. Pero claro, la maraña de engaños se fue haciendo al final tan terrible que el hombre se vio al final acosado, mató a su familia
y se convirtió en el ejemplo de a dónde puede llevar el traspasar, digamos, diferentes líneas rojas en determinados momentos. Hubo una película muy interesante sobre el tema y hubo también un caso español que se tituló La vida de nadie, dirigida por Eduard Cortés y protagonizada por José Coronado. En este caso no se trataba de un médico, sino que se hacía pasar por un alto inversor que cogía dinero de la gente y le decía que lo iba a invertir en cuestiones que le iban a dar mucho dinero. Claro, durante un tiempo uno puede ir trampeando con el dinero que me da este, se lo doy a este otro, pero al final la cosa se lía mucho y también el final es semejante. El tipo que acaba atrapado en su maraña y acaba, por supuesto, matando a su familia y acabando en tragedia. Podríamos hablar también de impostura, el caso de los dos personajes protagonistas de la película Cara a Cara de John Woo, donde John Travolta y Nicolas Cage se cambian las caras, pero esto me parece demasiado forzado. Mucho más interesante es el caso de Marnie la ladrona, la película de Alfred Hitchcock, donde la protagonista, que viene atormentada por cuestiones que se remiten a su infancia, va cambiando de personalidad para llegar a determinados puestos y allí conseguir el beneficio económico. Empieza trabajando en una oficina donde en un comienzo verdaderamente ejemplar acaba entrando en la caja fuerte, se lleva el dinero y ahí continúa la historia. Si bien es cierto que luego esta historia sigue las relaciones con el personaje de Sean Connery, que es su marido y con el que tiene una relación muy, muy diferente. Y ya que hablábamos del Gran Impostor, de la canción El Gran Impostor, digamos que hay una película del año 50 dirigida por Robert Mulligan y protagonizada por Tony Curtis, que cuenta la historia de un impostor que es un fenómeno. Es una película prácticamente olvidada, pero que en su momento tuvo su repercusión e incluso tiene hasta su gracia, porque Mulligan es un director muy interesante. Y este hombre pues se hace pasar primero por instructor de marines, luego acaba en la cárcel, por supuesto acaba escapándose, se hace pasar por monje trapense, después acaba otra vez en la cárcel, pero como celador de una cárcel, donde ha presentado una documentación que no es cierta, que está falsificada, y acaba incluso de capitán médico en la marina, sin ser médico ni nada. Es cierto que la película acaba tomando un tono casi de comedia, porque también el actor Tony Curtis por aquel entonces era un tipo que hacía comedias y películas de aventuras y luego ya se empeñó en hacer películas mucho más serias. Pero la película está muy bien y quizá convendría recuperarla. Hay un clásico que es el policía infiltrado en una banda de gángster, que evidentemente es un impostor porque lo que trata es de deshacer a la banda de gángster. Un ejemplo sería La casa de bambú de Samuel Fuller, donde Robert Stack se mete en la banda de Robert Ryan. Sorprende la ingenuidad de un gángster curtido como Robert Ryan, que le permite a Stack absolutamente todo, pero bueno, en cualquier caso, ahí está y nos llevaría a eso a través de diferentes ejemplos, que hay bastantes por supuesto, hasta Los infiltrados de Martin Scorsese, donde todo el mundo está infiltrado. Así que este es un tema recurrente de la historia policíaca. Novela negra y western, porque también en el western hay algún ejemplo como Marcado a fuego, una película protagonizada por Alan Ladd, a quien un colega le dice que hace 25 años raptaron al hijo de un ranchero muy poderoso y muy rico, y que, bueno, más o menos tendría la edad que él tiene ahora, y que se presente allí y le diga que es su hijo. Tiene que cumplir con un pequeño detalle, y es que el niño tenía una curiosa marca en la espalda, y él tendrá que hacerse esa marca, y de ahí lo de marcado a fuego, porque le aplican un hierro candente para crear esa marca. Y allí se va Alan Ladd a hacer de impostor, de convencer al ranchero de que él es su hijo, y bueno, por supuesto la cosa acabará bien porque Alan Ladd es el héroe de la película y tampoco venimos aquí a estropear las heroicidades. Sin embargo, y dejando al margen estos asuntos menores, hay una película que a mí me gustaría destacar especialmente y que es un héroe muy discreto, una película que hizo Jacques Audiard en el año 96 y que protagonizaba a Mathieu Kassovitz, un actor que en su momento también fue director, por ejemplo, de El Odio,
que apuntaba más de lo que después hemos visto de él. Pero bueno, en cualquier caso, hablando de un héroe muy discreto, venía a abordar un asunto muy delicado en Francia, como es la participación en la resistencia antinazi. La verdad es que casi todos los franceses aseguraron que no habían sido ni colaboracionistas ni tibios, que habían estado en la resistencia. Luego se demostró que muchos de ellos verdaderamente no habían estado en la resistencia, y es el caso del protagonista de esta película. Él se presenta en un pueblo, vive con los vecinos, nadie le pregunta nada, pero va dejando caer miguitas como que él participó en la resistencia, pero que es un tipo discreto y que no quiere jaleos, y sin embargo, pues el pueblo empieza a adorarle un poco como el individuo que ha sufrido por ellos y que verdaderamente se ha trabajado la heroicidad que le acompaña, ¿no? Por supuesto, será todo mentira, y fue una especie de golpe en el ánimo de los franceses, que dijeron, bueno, pero hemos tenido resistentes, ¿no? Pues sí, ha habido resistentes, pero siempre ha habido impostores. Algo parecido, aunque no es exactamente el caso de un impostor, sería La Commission de Louis Malle, que es una de esas grandes películas de la historia que os recomiendo directamente. En este caso, el protagonista es un muchacho muy aficionado a la violencia, se le refleja desde el principio, que quiere entrar en la resistencia, y el encargado de la zona entiende que no es un tipo del que pueda fiarse y lo rechaza. Como ese individuo lleva la violencia dentro de sí y le importa un pimiento a quién va a aplicarla, de repente se pasa a los nazis y forma parte de la guardia policial francesa que colaboraba con los nazis. No hay impostura, pero bueno, digamos que fue otra bofetada al ánimo de los franceses, que siempre habían idolatrado a sus luchadores por la libertad en Francia. Y ya llegando a esto, podríamos hablar del Impostor, que es una novela, en este caso solo novela, de Javier Cercas, que habla del caso de Enric Marco Vallché, que fue un personaje que hasta hace muy poco tiempo se hacía pasar como superviviente de los campos de concentración, en concreto del de Mauthausen, y llegó a formar parte incluso del comité de recuerdo de las víctimas de Mauthausen, y llegó a escalar altos puestos en la organización europea que trataba de mantener la memoria de las víctimas, hasta que se descubrió que ni había estado en Mauthausen, ni había hecho nada durante la Guerra Mundial, ni había hecho nada tampoco durante la Guerra Civil Española, donde también se había colocado algunas medallas. Y luego, bueno, pues pasando de esto otra vez al cine, diríamos que hay impostores en El prisionero de Zenda, en ese personaje que ocupa el lugar del rey, que es el prisionero de Zenda al que va a salvar Stuart Granger, que se parece mucho a él, y el mismo caso lo tendríamos en El hombre de la máscara de hierro, donde Leonardo DiCaprio interpreta al rey y al prisionero de la máscara, pero gracias a D'Artagnan y los tres mosqueteros aquello se soluciona. Y así llegamos a Corpus Christi, que es la película que nos ha traído a hablar de los impostores en el cine, y que ya digo que está protagonizada por un tipo que se hace pasar por cura. Podía haber hablado también de otros curas, pero la verdad es que desde Marcelino Pan y Vino y el padre Damián curando leprosos en Molokai no nos entraba muchas ganas. Sí hay, sin embargo, algunos personajes que se han disfrazado de curas a lo largo de la historia del cine. Por ejemplo, Humphrey Bogart y Aldo Ray en la película Nunca fuimos ángeles, de la que hay una versión posterior protagonizada por Robert De Niro y Sean Penn, donde también se visten de curas. Y el propio Humphrey Bogart, en La mano izquierda de Dios, acaba disfrazado de cura porque él es un piloto que cae en Corea durante la guerra de Corea y se disfraza de cura, claro, para que no lo liquiden el enemigo rápidamente. Pero ya digo, son imposturas menores. La impostura de Corpus Christi, esta película polaca de Jon Komasa, es verdaderamente intensa porque el personaje protagonista se implica mucho en las historias del pueblo. Un pueblo en el que ha habido un accidente o algo así donde han muerto 7 personas. Pero una de esas personas es el chofer que se supone que se estrelló contra el coche en el que viajaban 6 adolescentes, y hay un resquemor creado allí, y el nuevo cura, a mitad de camino entre los que proponía el cine español de los 60, yo que sé, Fray Escoba, haciendo cosas un poco alocadas, y también al mismo tiempo tratando de establecer unas mejores relaciones entre los habitantes del pueblo, pues tiene por una parte ese tono sensiblero y melodramático de al final todos somos buenos y podemos redimirnos,
y por otra parte la dureza de la vida de estos chavales que están metidos en un correccional y donde la vida es tremendamente dura. Yo sí le quitaría unos minutitos a esta película, pero se lo quitaría absolutamente a todas, porque viene a durar casi 2 horas y la historia no da para más. El personaje, ya digo, el protagonista hace un papel muy duro porque no trata de hacerse simpático al espectador, simplemente trata de representar muy bien a este personaje que al final se ve arrastrado otra vez al infierno, y no diré más por no spoilear el tema. Pero de verdad, ahora mismo, tal y como están las cosas en el cine, si vais a ver Corpus Christi, seguramente os encontraréis con una de las mejores películas en cartel. Así que disfrutadla si podéis, y si queréis volver de nuevo a este canal, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición. Aquí tenéis los comentarios, aquí tenéis la posibilidad de suscribiros y de hacer que la campanita os avise siempre a la hora de que colguemos otro vídeo y podáis disfrutar de él. Y si podéis difundir la existencia de este canal, estupendo. Volveremos al cine, a los libros, a los cómics, a la música y a todo eso que nos gusta. Hasta pronto.